En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Transitar por las calles de cada pueblo o ciudad nos invita a pensar en leyendas que allí habitan. Están escondidas, esperando ser descubiertas o rememoradas. Aullidos que se escuchan provenientes de lo más profundo de los bosques en las noches. Los numerosos relatos de los avistamientos de hombres que se transforman en bestias bajo el poder místico de la luna llena. Son las referencias que se comentan cuando hablamos de los hombres lobo. Entra en esta dimensión de la que no podrás escapar, donde todo es posible y la fantasía se puede volver tu realidad. Reposa cómodamente mientras te contamos historias increíbles que nunca olvidarás. Mantra te invita a escuchar mitos y leyendas. La aterradora historia del hombre lobo de Bedburg, Alemania. Esta historia ocurre en el año 1589. Un noble de alta sociedad alemana fue acusado de transformarse en una espantosa bestia, de asesinar, mutilar y devorar los cuerpos de varios niños y adultos en la época. La historia fue tan conocida, tan mediática y tan aterradora que recorrió el mundo. Uno de los artistas más importantes de la época, Lucas Cranach, creó una obra muy bizarra, terrorífica para la época, basada en la leyenda de los licántropos. Este hombre lobo era un relato real, esta bestia caníbal que devoraba y mutilaba a sus víctimas. Este artista expuso esta obra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y hasta hoy en día tiene un espacio designado para él, con ese impacto tan grande que generó esta historia. Era el 31 de octubre del año 1589. Ante un numeroso público congregado en la plaza central de la ciudad alemana de Bedburg, en el electorado de Colonia, se presenció la ejecución espeluznante de Peter Stump, un millonario hacendado de unos 50 años de edad, al que se le acusaba el tomar la forma de bestia y cometer brutales crímenes mediante y bajo la influencia de realizar un pacto con el diablo. La apariencia de la bestia era similar a las características de un animal grande, un gran lobo. Así atestiguaban los aterrados testigos que presenciaban sus ataques. Dichos testigos aseguraban verlo mutilar a sus víctimas y devorando sus cerebros. Tras ser sometidos a varios métodos de tortura y horas de interrogatorio, el acusado confesó haber realizado un pacto con una entidad maligna o diabólica que le daba ese poder de transformarse en una bestia mediante un cinturón mágico. Este cinturón le brindaba la posibilidad de cambiar de forma, siempre y cuando en las noches hubiese luna llena. Teniendo la confesión de Stump, el juzgado y letrado de la época le aplicó el castigo máximo acorde a los delitos imputados: canibalismo, asesinato y comercio con el diablo fueron los 3 delitos imputados para Stump. Su ejecución fue la más sangrienta de la historia, pues en la época se aplicaban castigos muy severos, pero el castigo aplicado a Stump era sublime. Se ordenó despellejarle en vida utilizando una herramienta de hierro al rojo vivo.
solicitaron que se le quebraran todos los huesos de su cuerpo, decapitando su cabeza y por último quemando su cuerpo en la hoguera para ser purificado. Era muy siniestro presenciar esa ejecución, pero el pueblo estaba allí y el silencio reinaba. El sonido de la hoguera y el cuerpo de Stomp quemándose era lo único que se podía escuchar en el aire. En la época se trataba de generar un impacto fuerte en la sociedad para que el respeto y el orden reinara. La cabeza de Stomp fue exhibida en la plaza durante muchísimo tiempo para recordarle a los pueblerinos lo que sucedería a los que realizaban pactos con el diablo y cómo terminaban las bestias diferentes como él. Stomp, al parecer, era un hombre muy poderoso y rico. Tenía fascinación por las ciencias ocultas y la magia negra. Decían las malas lenguas que él la había aprendido de manos de empleados de su hacienda, de esclavos que traían su magia y su conocimiento desde tierras lejanas. Él la practicaba desde que tenía 12 años y gracias a dichas prácticas su patrimonio incrementaba un 100% año a año, mucho más de lo que ya tenía. Stomp era un hombre ambicioso, codicioso y muy solitario, raro. Así lo catalogaban sus empleados. Las señoras que generalmente acudían a la iglesia los domingos decían que cuando Stomp pasaba por al lado de ellas sentían frío y temor, como si el mismo diablo caminara junto a él. Stomp había realizado varios pactos y no tenía ningún problema en decirlo. Él no ocultaba su interés por la magia y las ciencias ocultas. Al contrario, cuando al finalizar la jornada y se encontraba con los pueblerinos en la taberna del pueblo después de unas cuantas ginebras, él contaba sus maravillosas historias. Él siempre decía que el mismo diablo en persona le había entregado un cinturón mágico en mano, que potenciaba su poder con cada ciclo de luna llena. Los pueblerinos lo escuchaban y un poco lo ignoraban, pensando que era un relato de borrachera para llamar la atención. Pero llegó un día que Stomp comenzó a hablar un poco más, comenzó a contar un poco más después de esas cuantas ginebras y sonriendo con una risa macabra y profunda, con los ojos como si estuviesen cubiertos de fuego. Un día dijo: gracias a este cinturón mágico que tengo puesto, puedo transformarme en una feroz bestia, magnificente y poderosa. Su voz era tenebrosa al momento de contarlo. Los pueblerinos un poco se asustaron porque notaron una leve diferencia en su relato y en su manera de decirlo. Él estaba orgulloso de ese poder, de eso que estaba contándoles. Esa noche, justamente, tendrían luna llena. Con enormes ojos que brillaban en la oscuridad de lo profundo del bosque, él podía ver a sus víctimas, acecharlas, cazarlas con mucha facilidad. Tengo la habilidad de ver en la oscuridad, decía Stomp. Tengo dientes gigantes y afilados que destrozan los huesos de los cráneos de mis víctimas. Tengo garras inmensas y feroces que me permiten mutilar a mis víctimas. Mientras disfrutaba en contar ese crujido de los huesos, de los cráneos y las mutilaciones que él supuestamente les hacía a sus víctimas, con el poder que ese cinturón mágico le otorgaba, los pueblerinos comenzaron a sentir un poco de miedo, un poco de respeto, y comenzaron a prestar atención a las noches de luna llena. Según testigos que aseguraron verlo atacar con mucha frialdad
a más de 20 personas. Esos delitos son los que fueron adjudicados para Stomp. 20 crímenes, que 14 de ellos fueron niños. Uno de esas 14 víctimas fue su propio hijo. Era una situación muy angustiante para toda la ciudad. La gente estaba confundida, con miedo. Reinaba el pánico y la Iglesia Católica comenzaba a presionar a la justicia. El proceso de ejecución de Stomp se convirtió en un acontecimiento muy mediático en toda Europa y desató la fiebre por la persecución, cacería y ejecución de los hombres bestias u hombres lobo. La noticia, tan asombrosa como verídica, según las personas que oficiaron de testigos aportando sus relatos para acusar a Stomp, recorrió Europa, todo el mundo, por la cantidad de testigos presenciales de sus ataques. Era formidable poder darle realidad a una leyenda. Muchos campesinos que trabajaban para él aseguraban verlo solo, con movimientos extraños, en el medio del monte, en su mano derecha levantando un cinturón de cuero que poseía una hebilla muy brillosa, que bajo la luz de la luna oficiaba como un haz de luz, como si fuese un diamante, un cristal. Cuando él colocaba su cinturón, los campesinos aseguraban con muchísimo temor verlo transformarse en bestia, escucharlo aullar y gruñir como si fuese un animal gigante. Lo veían correr a toda velocidad en 4 extremidades fuertes. Eran 4 patas, así lo comentaban. Estos campesinos estaban tan aterrorizados de contar lo que veían por el miedo de ser sus próximas víctimas. Lo que era seguro, que en cada ciclo de luna llena, estos aullidos provenientes de los bosques y los montes oscuros eran desgarradores, acompañados de feroces gruñidos, de pisadas fuertes como de una bestia que temblaba el piso, que sentía el miedo. Los campesinos decían que el miedo se podía respirar en el aire. Se veía en sus ojos un color rojo brillante, pero era raro porque eran oscuros como la misma noche, algo inexplicable. Pero estos campesinos tenían miedo de decir lo que veían. El relato de estos campesinos era un poco descalificado por los pueblerinos, pensando que quizás estaban exagerando o venían de otros países, de otras culturas, con otras religiones, con demasiados miedos y demasiados mitos y leyendas con ellos. Lo que sí era cierto, que a la mañana siguiente de una noche de luna llena, siempre se encontraban cuerpos completamente mutilados, cuerpos de ganado y de personas. Dichos descubrimientos terroríficos comenzaron a aumentar y se le atribuían marcas y características como si una bestia inmensa los hubiese atacado. La mayoría de los policías y peritos forenses de la época lo atribuían al ataque de un lobo, por las características de las mordidas y los desgarros en su cuerpo provocados por las garras. Comenzaron a generar mucha confusión y mucho pánico, ya que esas marcas bestiales eran un poco inexplicables o imposibles que un lobo de tamaño promedio o un animal salvaje las pudiese realizar. Fueron tantos los hallazgos de cuerpos mutilados coincidiendo con cada luna llena que los campesinos sabían la verdad. Comenzaron a hablar, a contar, a decir lo que sabían. Y así poco a poco la ciencia, la política y la religión comenzaron a presionar. La opinión pública del momento, que era la prensa, comenzaba también a generar esta noticia de una manera muy mediática. Se comenzó a escuchar en Francia, en Italia, en España,
en muchísimos países y el pánico crecía y la presión en Alemania era insostenible. Se le conocía como el país de la historia del monstruo semihumano que atacaba los bosques por las noches de luna llena. Los habitantes del pueblo, muy preocupados, comenzaron a movilizarse y a quejarse en respecto a su seguridad, a presionar a las autoridades para encontrar una solución, ya que tenían un culpable, pues todos los relatos apuntaban a Stomp. La justicia comenzó a tomar en serio los relatos de los campesinos ebrios, comenzó a tomar en serio los relatos de esas personas que a veces exageraban contando esa historia de que su patrón se convertía en una bestia en el medio del monte. Comenzaron a tomar un poquito más en serio los relatos y a conectar cada cabo suelto. Todos los ojos comenzaron a desconfiar de Stomp, inclusive preguntándose cómo en épocas de hambruna y de muy malas rachas de cosecha, Stomp siempre tenía sus huertos y cosechas maravillosas y prósperas. Sus arcas de dinero año a año seguían incrementando, multiplicándose. Era algo tan inexplicable para muchos de los políticos de la época que comenzaron realmente a desconfiar de ese pacto con esa entidad diabólica. La persecución del hombre bestia era inminente. Con tantos relatos, con tantos testigos, con tantas pruebas en su contra, culminó con la captura de Stomp. Luego de muchas horas de tortura, Stomp confesó. La ejecución, ya la comentamos, se realizó de manera pública, sangrienta. Fue una de las torturas y asesinatos más crueles de la historia. Dejo a criterio que tú creas en esta historia. Siempre es bueno escucharlas con respeto y darte el beneficio de la duda. Pudo haber sido un mito, pudo haber sido una leyenda o pudo haber sido una realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mantra, este espacio que es creado para compartir entre todos. En el día de hoy abordamos un tema muy profundo y muy interesante. Una de las leyendas urbanas más grandes de la historia. La licantropía. ¿Qué es la licantropía? Es la mitología o habilidad, poder quizás que tiene un ser humano para transformarse en bestia, en lobo, en licántropo. El término licantropía proviene del griego antiguo, licántropos, así se les llamaba a los hombres bestia en la antigüedad. Es importante acotar la historia tan importante que escuchamos de Stomp, ya que es una historia real y muchísimas universidades alrededor del mundo han estudiado este caso, abordándolo de diferentes perspectivas. Muchas de ellas aseguran que la condena a Stomp tenía un trasfondo político-religioso, que era lejano a que Stomp se transformara en bestia, que todos sus testigos fueron presionados o hasta comprados para poder testificar justamente, y lo que dejó un poco en evidencia esa situación, que la investigación que hizo la Universidad de Madrid en el año 1995, recopilando documentos de la época, aseguraron que la Iglesia Católica tomó posesión de las tierras, los bienes y la riqueza del señor Stomp al momento de su ejecución, por lo delicado de la situación de ser acusado de realizar pactos con entidades malignas. La Iglesia Católica tomó posesión de toda esa riqueza, la cual le dio un gran estatus de poder y control para la época. Es muy interesante ver quizás la historia desde otra perspectiva, más social o real y no tanto desde la mitológica
y lo que es la leyenda urbana. Pero un poco era lo que hablábamos al finalizar esta maravillosa y aterradora historia. Quedará a criterio de cada uno de nosotros analizarlo y sacar nuestras propias conclusiones al respecto de este mito, esta leyenda o esta realidad de los hombres lobo. En este mes de octubre, tan mágico y tan místico, invito a toda la maravillosa audiencia de Mantra que compartan sus historias, esos mitos, esas leyendas que los han acompañado desde la infancia y que tengan ganas de compartir con todos nosotros. Con muchísimo gusto y respeto serán recibidas y las compartiremos con todos ustedes. Te saludo desde aquí, dependiendo el punto geográfico en el que te encuentres en este momento escuchando este maravilloso podcast. Te deseo que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en otro capítulo de Mantra. Te espero en el próximo episodio. Chau, chau.